Soy David García Amaya, fotógrafo, divulgador, profesor de fotografía y continúo esta serie dedicada a grandes fotógrafos de la historia. He hablado de Ricard Tire-Bresson, por ejemplo, Robert Frank, Sebastián Salgado, Joseph Kudelka, entre otros. Y hoy quiero detenerme en el trabajo de este maestro de la fotografía, Walker Evans, tal vez no tan popular como otros grandes fotógrafos que os he mencionado, pero un fotógrafo que merece dedicarle minutos en este canal Viva la Fotografía. Y vamos a extraer y he extraído esas 10 lecciones con Walker Evans, un fotógrafo que en principio quiso dedicarse a la literatura, a escribir, estuvo estudiando en la Universidad de la Sorbona de París, hasta que el medio fotográfico le atrapó. Conoció el trabajo del gran fotógrafo francés Eugene Atget e intentó de alguna manera trasladar ese estilo fotográfico a lo que era la realidad de los Estados Unidos, porque Walker Evans fue un gran cronista de su tiempo y asomándonos a las fotografías de Walker Evans podemos ser capaces de captar la esencia de los Estados Unidos de los años 30, de los años 20, años 40, la época en la que más trabajó Walker Evans. Fijaos, la dignidad en lo cotidiano es una de las primeras lecciones que podemos extraer. Walker Evans trabajó para la Farm Security Administration, ese organismo estatal de los Estados Unidos que contrató a los mejores fotógrafos del momento para que captaran la pobreza que se vivía en muchas partes de los Estados Unidos después de la depresión, de la crisis del 29. Por ejemplo, Dorothea Lange, Gordon Parks estuvieron trabajando en la Farm Security Administration y uno de los que trabajó fue Walker Evans, pero realmente duró muy poco en ese organismo porque el estilo de Walker Evans no encajaba muy bien con lo que se quería conseguir. Se querían conseguir imágenes más dramáticas, más emocionales, más sentimentales. De alguna manera lo que querían es trasladar a la opinión pública estadounidense la situación de estas personas para que se justificara el envío de fondos estatales para ayudarles. Y el estilo de Walker Evans era un estilo como mucho más frío, mucho más distante, mucho más objetivo y también mucho más digno a la hora de representar a esos fotografiados. Eran personas humildes las que fotografiaba, les vemos en estas imágenes, ¿no? La casa, la ropa que llevan, no refleja, ¿no? La pobreza, el estado en el que se encontraban estas personas, pero a pesar de ello los fotografiaba sin caer en el sensacionalismo, en la lástima. Se muestran dignos, miran directamente a la cámara, ¿no? Mantienen la dignidad. No quería caer en el sentimentalismo y eso le hizo de alguna manera separarse de lo que se buscaba en ese organismo estadounidense, ¿no? Los captaba con dignidad, los captaba sin caer en la lástima. Y fijaos, ¿no? Evidentemente se ve la situación de esas personas, se ve el estado en el que vivían, pero a pesar de ello, Walker Evans mantenía esa distancia emocional con los fotografiados en un estilo. Él decía que intentaba de alguna manera no tener estilo fotográfico, fotografiar con mucha objetividad, pero ese era su estilo. Al final el estilo de Walker Evans, un estilo más marcado o muy marcado como vemos en esta imagen, ¿no? La documentación objetiva. Él desarrolló lo que se podría llamar un estilo documental objetivo sin caer en manipulaciones dramáticas. Fotografiaba de manera muy frontal, claro, directo, estableciendo un nuevo estándar en la fotografía documental y verdaderamente viendo la fotografía contemporánea, la esencia de Walker Evans sigue muy presente. 100 años después de estas fotografías, vemos el estilo documental contemporáneo, cómo está influido por ese estilo muy objetivo, muy frontal, muy directo, muy claro, como vemos en esta fotografía, ¿no? Perfectamente medida, perfectamente equilibrada, las líneas, fijaos, ¿no? Bueno, lo que sería un taller mecánico de la época, cómo lo fotografió de una manera tremendamente frontal,
Walker Evans. El valor de lo vernáculo, de la esencia del tiempo, de la esencia del momento. Walker Evans era un hombre tremendamente curioso, realmente viendo las fotografías. Le llamaba la atención cualquier elemento, pudiera ser un letrero, pudiera ser una fachada, pudiera ser, por ejemplo, el interior de este hogar. Realmente no son objetos bellos que nos llamarían la atención por su belleza, pero reflejan muy bien lo que podría ser un momento, un tiempo histórico, objetos cotidianos, carteles publicitarios como vemos aquí, un lugar modesto, objetos ordinarios, y eso es una enseñanza muy interesante y también muy contemporánea de Walker Evans, que es apreciar la estética de lo común, apreciar la estética de lo ordinario y cómo es capaz la cámara fotográfica de elevar ese elemento común, vulgar, a lo que podríamos casi llamar arte, ¿no? Arte, ser capaz de captar esas imágenes y de encontrar la belleza en elementos que seguramente no destacarían, no llamarían la atención. Por ejemplo, fijaos, este interior, vemos esa escoba, vemos, bueno, pues esa silla, vemos esos carteles, un interior, bueno, pues de un lugar parece bastante modesto, la parte superior, ¿no? Parece que está colocada con una serie de cartones. Bien, pues en eso muchas veces se fijaba Walker Evans, ¿no? En resaltar, elevar lo que pudiera ser ordinario, lo que pudiera ser vulgar y encontrar la belleza en esos elementos, el equilibrio, ¿no? A mí me encanta Walker Evans detenerme en cada fotografía y ver qué quería fotografiar, qué captó su atención, qué nos quería transmitir. Es de esos fotógrafos en los que hay que detenerse bastante tiempo en sus imágenes. Hay otros fotógrafos que son más del momento decisivo, de captar la belleza y enseguida encuentras ese elemento destacado, pero Walker Evans requiere más reposo, requiere más tranquilidad a la hora de visualizar, de ver sus fotografías. La potencia de la simplicidad, sí, sus composiciones eran directas, simples, pero esa sencillez escondía sofisticación, escondía una manera muy interesante de ordenar los elementos visuales. Aquí vemos, ¿no? Esta tienda donde venden, bueno, pues sandías, vemos como estos dos chavales están llevando ahí el producto, ¿no? Vemos también, ¿no? Lo que le llamaban la atención los letreros, pudiera ser por esa formación en literatura, las letras, y cómo también muy frontal, muy directa esta fotografía. Y seguimos, fijaos, ¿no? Frontalidad, muy directa la fotografía, igualmente, elementos que le llamaban la atención. De alguna manera, Walker Evans democratizó la mirada, democratizó los sujetos dignos de la atención fotográfica. Exactamente, expandiendo el canon de lo que se consideraba arte antes de Walker Evans, o por lo menos Walker Evans ayudó a eso, ayudó a este importante detalle. Bueno, pues había elementos que no eran considerados dignos de ser fotografiados, pero a partir de Walker Evans casi cualquier elemento puede ser digno de ser fotografiado. Por ejemplo, fijaos, ¿no? Esta fachada no excesivamente bella, de lo que parece ser como una especie de nave industrial. Y fijaos, un montón de arena acumulada en la fachada, en la parte frontal. No es un sitio especialmente bello, pero cómo la fotografía tiene la capacidad de extraer, de descontextualizar algo y que nos lo muestre, nos lo sirva de otra manera, con una nueva mirada. Y esto era un maestro en este sentido, Walker Evans. La importancia del contexto. Sí, a través de las fotografías de Walker Evans somos capaces de alguna manera, de visualizar, de conocer cómo era el Estados Unidos de la época, ¿no? Sus fotografías de calles, fachadas, letreros, personas. Él pretendía documentar lo que podría ser una época, un momento, y cualquiera de esos elementos ordinarios, vulgares,
servían para conocer, servían para estudiar ese momento histórico, ese contexto social. Era Walker Evans como una especie de historiador a través de la fotografía, con esa capacidad de ampliar los elementos fotografiables. Walker Evans, que fue la primera persona, el primer fotógrafo que tuvo una exposición individual en el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1938. La exposición titulada American Photographs, que se utilizó para también publicar este libro, American Photographs, un libro maravilloso y que comienza precisamente con esta fotografía que estamos viendo. Qué interesante fotografía para comenzar esta exposición titulada Fotografías Americanas, ¿no? American Photographs, y una fotografía en la que vemos un estudio de un fotógrafo. Pues de alguna manera es como para situarnos en lo que vamos a ver. Al final estamos viendo fotografías y esa primera imagen nos sirve para situarnos, para mostrarnos que lo que vamos a ver son imágenes, son fotografías, son, bueno, recortes de la realidad. Y esta es la primera imagen de American Photographs, del libro American Photographs, y que, bueno, pues se realizó esa exposición súper interesante en 1938. Y este libro, bueno, pues es un libro indispensable en la biblioteca de un fotógrafo, y también las imágenes siguen un orden, siguen una forma de leerse, las imágenes combinan unas con otras. Es muy interesante los fotolibros en los que encontramos imágenes bueno, que nos documentan la realidad, que tienen una narración, que tienen un estilo, una elección en el orden de las fotografías, y así es American Photographs y el estilo y el libro que influyeron en Robert Frank. Robert Frank, el fotógrafo suizo, con ese mítico libro de Americans, estuvo influenciado por Walker Evans. Incluso hay imágenes de Robert Frank que recuerdan a las de Walker Evans. Walker Evans buscaba la objetividad máxima, buscaba intervenir lo menos posible en la imagen, y llegó al punto incluso de realizar este proyecto titulado Many Are Called, donde en el metro de Nueva York se escondió una cámara fotográfica y fotografió bueno, a los usuarios del metro sin intervenir directamente. Él, bueno, pues apretaba el obturador sin colocar el ojo a través del visor. Por lo tanto, intentaba mantener la honestidad más pura con este trabajo, que fue publicado muchos años después de haber sido realizado, para no tener problemas legales. Y es lo que pretendía Walker Evans: no embellecer la realidad, mostrar la realidad tal como era. Y en este caso, bueno, pues mostrar a esas personas sin intervenir en la acción. Y bueno, son unas imágenes también muy interesantes, y bueno, también muy contemporáneo, de alguna manera, el trabajo que hizo Walker Evans con este proyecto. Fijaos, ¿no? Estos detalles también, ¿no? Le llamaban la atención, esos carteles rasgados que pueden ser, bueno, pues un tanto metafóricos también, ¿no? Y que son los detalles en los que nos podemos fijar muchas veces en las imágenes, ¿no? Esos detalles fascinantes, que puede ser el letrero desgastado, puede ser la textura de una madera, ¿no? Nos enseña a ver las cosas con más profundidad, con más riqueza visual, ¿no? Sus fotografías son geniales porque nos ayudan a ver el mundo con otros ojos, ¿no? A fijarnos en detalles en los que habitualmente a lo mejor no nos fijaríamos, porque no llaman tanto la atención, y que la fotografía es capaz de resaltar, de destacar, como hacía en sus imágenes Walker Evans. También, aunque no lo pretendiera, seguramente había también una cierta crítica social. Era un fotógrafo neutral, ¿no? Walker Evans, pero dentro de su neutralidad, ahí también hay una crítica social, revelando pues las contradicciones, las desigualdades de la sociedad americana de su tiempo. Por ejemplo, ¿no? Está
esta fotografía donde vemos el contraste entre los edificios, las casas, bueno, pues con bastante mal aspecto, ¿no? Vemos como parece que hay tablones que están caídos de las casas, parecen casas pobres, y vemos el contraste con esos letreros glamurosos de grandes películas de Hollywood y cómo, bueno, pues destacan el contraste, ¿no? Tal vez la desigualdad pudiera ser que había también esa crítica en las fotografías un tanto frías de Walker Evans, pero apasionantes, profundas. Me encanta. Realmente es uno de mis fotógrafos preferidos. No es un fotógrafo fácil, no es un fotógrafo fácil de entender, pero contemplad las imágenes, las fotografías de Walker Evans que encontréis, deteneos en ellas, deteneos en cómo pudieron llamar la atención esas escenas que representan sus fotografías. Si podéis, bueno, pues leer este libro de Walker Evans u otros que os encontréis, porque es un fotógrafo que cambió la forma de ver la realidad a través de la fotografía y que sigue siendo muy influyente en la actualidad, casi 100 años después del trabajo más conocido de Walker Evans. Bueno, aquí acabo un vídeo más de esta serie dedicado a grandes fotógrafos, 10 lecciones con. Si os ha gustado, ya sabéis, darle like, podéis comentar, podéis suscribiros si no estáis suscritos y nos veremos en próximos vídeos dedicados a este maravilloso mundo de la fotografía en este canal titulado Viva la Fotografía. Muchas gracias.